estas charlas, vamos a empezar a grabarla. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, les quiero pedir si hay alguien que todavía no está en nuestro grupo de WhatsApp, donde publicamos todas las charlas y toda la información que estamos compartiendo, está en el comentario fijado un enlace donde nos agradecería mucho tenerlos ustedes para que puedan estar siempre al tanto de las charlas y de los eventos que producciona EduPixel. Bueno, dejando las presentaciones, mi nombre es Juan Silva, yo soy un ilustrador ya con 10 años de experiencia. He trabajado en diferentes publicaciones como ilustrador, como diseñador. Me he desarrollado durante este tiempo más que nada en la función de portadista y actualmente trabajo dibujando, ilustrando portadas para libros. He tenido experiencia en el mundo de la animación, el modelado, la escultura y durante este tiempo he podido adquirir cierto conocimiento que quiero compartir con ustedes. Bueno, el tema el día de hoy, y por cierto, si tienen alguna duda, vayan dejando sus comentarios en el chat para poder solucionarlos en el momento de solución de comentarios y preguntas. Con toda confianza, siéntanse libres, que para eso estamos aquí, para resolver todos sus interrogantes. Muy bien. El tema que vamos a compartir el día de hoy son las técnicas de renderizado en la ilustración. Ustedes deben haber visto durante sus viajes por la red, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, por Instagram, diferentes ilustradores. Estos ilustradores, cada uno con estilos muy particulares. Ahora, dentro de estos estilos, tenemos dos grandes vertientes, que a partir de estas se deslindan muchas otras. Pero hay dos grandes que son las normalmente más usadas en la industria. Tenemos por un lado el soft shading, que es el renderizado suave, como se le conoce, y el cel shading, que es el renderizado duro. Cuando nos referimos a renderizado duro o suave, es el hecho de cómo el artista representa las sombras, representa los volúmenes. Si lo hace con transiciones suaves, se le conocerá como soft shading, y si lo hace con transiciones duras, se le conocerá como cel shading. Ahora, en estos dos campos hay grandes representantes. Así como el arte clásico tenía grandes representantes como Rembrandt, como Picasso eh, o Da Vinci, el arte moderno también ha tenido y ha podido dar a luz a grandes representantes de estas nuevas olas de tipos de trabajo. Aquí les voy a dar un poquito de información, un poco de historia, porque siempre es necesario saberla para poder conocer bien lo que, para poder tener conocimiento de dónde viene lo que estamos presenciando. Siempre hay una historia detrás de lo que estamos observando. En el campo moderno, en la nueva ilustración, quien dio pase a la nueva actualidad de la ilustración en videojuegos, para arte, para mucho de lo que han visto últimamente, ha sido esta persona, esta señorita llamada Saki Michana. Bueno, es su seudónimo para internet. Allá por el 2010, ya que se escucha bastante lejos, hace 16 años, esta señorita había terminado de estudiar la carrera de artes en la Escuela de Artes de California. Es de ascendencia américo-asiática y ella empieza a experimentar con las habilidades que había obtenido en la Escuela de Artes y con su gusto por el anime.
ya el anime venía muy fuerte desde los 80, pasando por, bueno, el anime durante la época de los 90. En la época del 2010 se asienta como mainstream ya, y nos empieza grandes obras. ¿Qué pasa con esta señorita? Esta señorita en sus inicios empezó, como todos nosotros, haciendo diferentes dibujitos simples, diferentes dibujitos, eh, experimentando el arte, pero una vez que terminando su carrera, empezó a aplicar estas técnicas a las figuras, a los elementos que a ella le gustaba, que era el dibujo de anime. En esta experimentación, ella logra un punto de quiebre donde logra mezclar las técnicas clásicas con la estética que se le conocía en ese tiempo como manganoide. ¿Qué era un manganoide? Un manganoide era esta mezcla rara donde artistas occidentales empezaban a fusionar el estilo japonés a sus técnicas de dibujo. Representantes de esa época deben haber visto ya, sí, claro, ustedes ya deben tener cierta edad, si conocieron eh, si conocieron, claro que los han conocido, a los jóvenes titanes. Los jóvenes titanes tenían esta estética, que era medio anime, medio cómic, pero no terminaban de definirse. Eso fue el inicio de la época de Sakimi. A ver, vamos a buscar una referencia. Vamos a buscar una referencia para que quienes no hayan visto puedan tener mejor. Aquí está. Estos fueron los inicios en esa época de eh, caricaturistas americanos que intentaban pasar el concepto del anime a lo occidental. Ya vemos cuerpos ya no tan exageradamente musculosos como lo eran en el cómic clásico, sino siluetas más estilizadas, pero aún sin perder esa esencia del cómic con el que venía. ¿Qué sucede? Al Sakimi-chan, esta señorita, usar las técnicas del arte clásico para empezar a ilustrar estos personajes, obtuvo esto. Esta imagen que tenemos aquí es una de las ilustraciones de ella, donde empezó a aplicar los conocimientos que había adquirido en la Escuela de Artes para poder representar a personajes nuevos. Si una iteración más actual sería el arte eh, ¿cómo se llama este videojuego de Riot? League of Legends. Las ilustraciones de League of Legends están hechas con esta técnica, con la técnica del soft shading, que nació a partir de cómo Sakimi-chan empezó a usar las técnicas del arte clásico para hacer representaciones nuevas. ¿Qué podemos ver en el cel shading? Vamos a empezar a hacer unos apuntes aquí para que puedan tener una lectura adecuada de ellos. ¿Por qué lo vamos a hacer y por qué estamos estudiando lo que hizo esta señorita? Porque es importante identificar nosotros, o bueno, si ustedes se están dedicando al campo del diseño, al campo de la ilustración, a cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito visual, una herramienta que tienen que afinar y que estoy seguro que les han dicho muchas veces es el ojo. Tienen que entrenar su vista, crear una librería mental de referencias para que puedan asociar los elementos a herramientas.
Y ahora les voy a explicar cómo hacer esto. Muy bien. Estamos hablando de cel shading y estamos hablando de la máxima representante de este tipo de aplicación. Vemos aquí esta silueta del brazo muy bien definida. Se entiende que aquí termina la forma y aquí termina. Pero aquí hay, en el medio tenemos esto de aquí, digamos, esta área de la axila. La transición de esta parte del hombro es claramente, a pesar de que no tenemos bordes duros, como el arte tradicional, es decir, este hombro tiene esta dirección. Se entiende perfectamente que el hombro tiene esta dirección. ¿Pero por qué? Este artista no está usando líneas duras. Es decir, no hay ninguna línea que te diga que aquí termina el brazo, como normalmente lo vemos en el arte, en el cómic, que hubiera una línea aquí que nos diga dónde termina la forma. Aquí no tenemos esa retroalimentación. ¿Qué pasa aquí? Al no tener esa retroalimentación, tenemos que buscar una forma de cómo hacer que la mente del lector entienda las formas que estamos proponiendo. Y aquí es donde entro la primera parte de lo que estamos explicando hoy, que es la herramienta del soft shading. Aquí podemos ver que las transiciones son suaves y que se explican correctamente. Sabemos que el volumen del hombro llega aquí no porque hubiera una línea que nos diga que esta parte termina o no termina aquí, pero sí hay algo que podemos identificar. Esta transición leve que nos lleva a esta forma. Vamos a entender que aquí tenemos un elemento más que normalmente no se estudia, el volumen y la luz. Eso es esencial, pero normalmente en la carrera de pintura, por ejemplo, se estudia mucho, no tanto en la carrera de diseño, porque la carrera de diseño está más dedicada a la parte productiva. Pero aquí tenemos esta parte. Ese pequeño halo de luz no viene del ambiente, viene de este objeto. Eso ya nos da información de hacia dónde está apuntando esta parte del brazo. Ahora, en las sombras tenemos esta parte grande que nos dice también, nos da otro poco de información, que es que aquí está empezando a oscurecerse. Cuando sumamos la información de aquí, donde hay una luz y aquí hay una sombra, el cerebro inmediatamente interpreta un volumen. Tenemos aquí una luz. Este ejercicio sí se hace mucho. Tenemos aquí una luz y aquí tenemos una sombra. Este cubo, que hace un momento no tenía volumen, ahora lo tiene.
sin volumen. Es un volumen claro, muy primitivo, pero empieza a tenerlo. Ya tenemos un punto más de información. Cada vez que nosotros agregamos una capa de color, una capa de sombra, una capa de oscuro o de luz, estamos agregando un grado de información. Luz, sombra y sombra. Ahora vamos a usar este mismo cubito para explicar esto. Tenemos este punto de luz aquí arriba, sombra, y vamos a usar esto para ponerle. Pero esta sombra va a ser más oscura. Entonces podemos definir, quien vea esto puede definir fácilmente desde dónde viene nuestra luz, desde dónde viene lo que estamos representando. En este caso, estamos dando puntos de información. La luz viene desde aquí. ¿Por qué? Porque choca primero aquí. Esta parte está un poco más expuesta y esta parte casi no tiene nada de información de luz. Así está construido los volúmenes de esta ilustración. Aquí también tenemos otro punto, que es esta zona de luz. Tenemos otro punto que es esta zona de luz, donde recae información del ambiente, que es esto de acá. En en gran medida, esta ilustración nos da, ya a una escala más grande, nos da información. Sí, podemos ver una ilustración muy bonita, pero vamos a desglosarla en la información que nos da. Primero tenemos la inclinación. Ya está dividiendo esta inclinación en dos campos la ilustración, que es la parte de información superior y la parte de información inferior. Una vez que ya está cortada la inclinación, que ya la tenemos clara, ahora sí podemos ver claramente qué es lo que el artista o cómo es que el artista ha construido esto. Aquí vemos claramente que ha concentrado la información en esta área y ha ido y va reduciendo la información según la luz a esta área. Vamos a hacer una representación aquí con... Muy bien, tenemos al personaje que está aquí. Bien, ujú. Aquí en esta parte está poniendo el punto de luz. Y aquí está reduciendo la iluminación en toda esta área. Cuando ustedes trabajen una ilustración deben hacer lo mismo. Porque esto de escoger de dónde viene la luz y dónde se reduce, no lo ha hecho conforme venga la ilustración. Ya tenía una intención desde antes. Es decir, esa decisión ya estaba tomada cuando inició a hacer la ilustración. Vamos a usar esto para... Claro, obviamente creo que ya conozco cómo trabaja este artista. Esta ilustración no la trabajó originalmente así, porque trabajar en ese ángulo es increíblemente difícil. La trabajó así.
Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no lo dejé así? Si hay más espacio, más que ver en la ilustración. ¿Por qué? Porque este plano de composición, el plano inclinado, es más interesante. Es más interesante. Y eso es lo que tiene que buscar un ilustrador cuando quiere representar el interés de la imagen. Un cambio tan simple como cambiar el balance de la imagen puede arreglar muchas cosas. Puede hacer darle mucho más interés a la lectura. Muy bien. Vamos a aplicar un poco de lo que hemos visto en este momento. Vamos a usar, no, no estoy usando ningún pincel especial, ya sea en el programa que estén usando ustedes, van a tener disponibles los mismos pinceles que estoy usando porque todos los tienen, son los básicos. Este es el pincel aerógrafo y este es el pincel sólido con presión de pluma, con presión de tableta, nada más. No tiene ninguna magia, no tienen ningún efecto extraño. Entonces, vamos a tratar de representar un poco, pues. Vamos a representar un poco el volumen para que quede más claro. Con un cilindro es el ejercicio que normalmente se hace. No es necesario que sea perfecto, porque muy bien. Voy a usar el lazo para facilitarme la vida. Vamos a hacer que la luz venga de aquí. Vamos a dar esa información. La luz viene de aquí. Y vamos a usar una transición suave. Muy bien, sí. Podríamos decir que ya está, hay una transición, pero vamos a aplicar más. Vamos a darle aquí un poco. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es un simple cilindro? Sí, es un simple cilindro, pero contiene información valiosa para nosotros. Uno, tiene el material. ¿Qué es el material? El material es de lo que está hecho, lo que se supone que tú estás representando. Si es tela, tiene que ser rugoso, si es metal, tiene que ser pulido, si es mate, tiene que no brillar, tiene que tener un punto de brillo más reducido. Aquí es una superficie reflectante, entonces por eso donde cae la luz también es amplia. Pero aquí tenemos una cosa interesante, o sea, no solo es que esta parte tiene que tener sombra, la sombra está descompuesta en varias secciones. Primero tenemos la luz aquí, la luz más amplia, el punto.
de luz más intenso. Aquí tenemos, si se dan cuenta, esta zona es un poco más oscura que esta zona, solo un poco. A esto se le conoce como el terminus, que es un fenómeno de la luz que hace que cuando hay un cambio en la trayectoria de la iluminación, esa parte se vuelva, se reconozca, se lea como un tanto más oscura. Ahora, este fenómeno se presenta porque la luz llega desde aquí y no hay ningún objeto en el planeta, en el universo, que esté aislado de la nada. Este cilindro puede estar encima de algo. Este algo también recibe luz y rebota la luz. Esa luz que rebota, al llegar a este punto donde rebota, pierde energía, pierde fuerza, pero igual rebota un poco. Y esa poca luz que rebota llega a esta parte de aquí. Por eso esta parte sí está dentro de la sombra, pero incluso dentro de la sombra recibe rebotes de luz. Eso puede, a ver, Lixa dice, o sea que la ilustración original de tiene, o sea que la ilustración original es más completa, o sea, tiene más fondo y más detalle que se pierden. Sí, es posible que en una ilustración, claro, que la, es posible que parte de la información se pierda porque tú lo dibujas de una forma y al terminar le quieres dar una intención diferente y entonces la mueves. Sí, va a quedar partes fuera, pero si la intención mejora, estás cumpliendo el objetivo. Ahí se lo comenté porque un momento por el ángulo inclinado. Claro, por el ángulo inclinado, exacto, porque esta ilustración originalmente fue dibujada de esta forma, donde va a ocupar todo este espacio. Al inclinarlo, la figura original queda así y se pierde esto. Pero al quizás perdiendo esto, mejoras la intención general de la imagen. Esto queda siendo más intenso. Se queda siendo más intenso, tiene mejor intención. Quizás ella puso aquí un elemento que al final no termina siendo tan importante. Siempre hay un punto de refinamiento. Entonces, bueno, volviendo aquí, eh, por eso tenemos esta área. Porque revisen, bueno, ya es un poco tarde, pero de todas formas deben tener algún objeto o algo. Ya a esta hora se aprecia menos, pero siempre hay rebote de luz dentro de la sombra. Siempre van a notar espacios que están un poquito más iluminados a pesar de estar en la sombra, donde hay un cambio de iluminación. Y es importante representarlos porque eso le da peso y realismo a tu ilustración. Aquí también podemos ver que esta luz y la forma en que está representada nos da la información de la forma del objeto. Y eso es lo que mantiene las formas. ¿Por qué esta ilustración es tan buena? No solo porque está muy bien dibujada, sino porque maneja los volúmenes correctamente. Sabe dónde está la luz,
sabe dónde está la luz, dónde cae, cómo forma la luz las partes del cuerpo, cómo reacciona la luz con este elemento. Esta ilustración, yo estoy seguro que no le ha tomado menos de unas 16 horas, quizás 2 días de trabajo, para un profesional profesional como es. Entonces, se nota. Incluso acá no tenemos que hacer mucho esfuerzo para saber por dónde viene el, la forma del peto, incluso siendo una forma muy suave. Es una forma bastante suave, pero tenemos la información completa. A ver, muy bien. Y por el otro lado tenemos el cel shading. ¿Qué es el cel shading? Es la otra parte, es la contraparte del soft shading. Aquí las sombras están representadas de manera totalmente sólida. No hay una transición suave. Pueden haber más niveles de sombra, pero todas son de borde duro, de borde sólido. ¿Dónde podemos ver esto? Aquí, en el rostro de este animalito, tenemos esta sección, ven, es la sombra totalmente diferente a la anterior. Aquí la sombra está representada de una manera completamente sólida. No hay mucho entendimiento, no hay mucho que definir a través de la vista. Te está proponiendo el artista exactamente lo que está sucediendo. Para reforzar esto, lo que hace es poner una segunda capa para detalles más finos. ¿Esto qué hace? Refuerza el sentido, refuerza lo que se está viendo en la sombra. Aquí yo identifico 3 niveles de sombra. Aquí tenemos uno en general, esta sombra general. Si se dan cuenta, toda esta área está en una sombra, porque aquí está el color original. El segundo nivel de sombra sería este, que está en toda esta área. Aquí, todo eso, esta área. Y el 3 que está muy escondido, que está en estas áreas más pequeñas. Cada nivel de sombra agrega una capa de información. Aquí también tenemos uno en toda esta área, en la margen general. El 2 que sería toda esta parte. Y el 3 que está aquí, en todos los micro detalles. ¿Cómo sé que el nivel uno es este de acá? Porque aquí me está dando la información del color real. Este es el color real de la piel de este oso. Y acá está en sombra, y aquí está el otro nivel de sombra. Cada nivel de sombra es un nivel de información. Acá también lo tenemos. Uno, el de luz. Dos, tres. En la lengua también. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, uno si consideramos el 4 si consideramos la luz también. La luz también se podría considerar un nivel de sombra, sí, la nulidad de la sombra en todo caso. Y también aplicada acá, acá tenemos uno, dos, tres. Cada nivel de sombra agrega. A ver, vamos a...
¿Y cómo podemos aplicar? Vamos a suponer que este es un, vamos a dibujar, vamos a dibujar un brazo. Normalmente yo hago las explicaciones con brazos porque contienen la mayor cantidad de formas condensadas y son más sencillas de representar. Muy bien. ¿Cómo representaríamos esto aquí? Voy a usar esta capa de sketch, voy a usar mi pincel, mi pincel de entintado, el que normalmente uso para entintar. Vamos a crear una capa nueva y vamos a hacer esto. Muy bien, para que recuerden siempre que el brazo está unido y que tiene pliegues en el área de la axila. Bien, claro, podría quedar mejor, pero bueno, para el fin que quiero en este momento sirve. Muy bien, ya tengo mi capa de tinta, voy a aplicar mi capa base, así a grosso modo, para no complicarme voy a usar un gris más claro. Si no recuerdan, siempre control suprimir es el shortcut de rellenar. Eso es en casi todos los programas es el mismo, por si alguna vez tienen por si alguna vez se les olvida. Muy bien, mi capa siguiente, voy a poner la aplicación para poder hacer esto. Muy bien. Vamos a suponer que la luz viene de arriba. Aquí, como tenemos una depresión en la unión del músculo del brazo con el músculo pectoral,
Muy bien, tenemos las partes generales. Aquí vamos a afinar un poco porque hay partes más profundas que necesitan un poco más de trabajo. Muy bien. Aquí podríamos decir que tenemos dos capas de información. Uno y dos. Como tengo acá. Uno y dos. ¿Funciona este momento? Sí, funciona. Porque ya representa un volumen. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer más grandes las sombras. Vamos a exagerar un poco. No tengo miedo nunca, muchachos, a exagerar en algo porque a través de algo se descubre. El, como dicen, el papel aguanta todo. Entonces, como aguanta todo, lo vamos a usar. Muy bien. Ahora vamos a agregar un nivel más. Muy bien, vamos a agregar un nivel más de información. Este nivel va a estar más cuidadosamente ubicado. Cada capa de sombra o de luz es una capa más de información. Entre más información demos de manera ordenada, quien vea la imagen va a entenderla mejor. Bien. Ya, muy bien. ¿Ven? Ahora se lee mejor, más plano, completamente plano, más volumen, mucho más volumen. Ahora vamos a ponerle una capa más de información. Una capa más. Cada vez se va haciendo más fina la capa de información que vamos agregando. Ya en este nivel ya es bastante delicada, bastante cuidado. Muchas veces ni se va a sentir que está ya el tercer nivel de capa de información, pero de una u otra manera, quien lo vea va a saber que hay algo más. Quizás no lo aprecie a primera vista, pero sus sentidos van a saber que está ahí. Porque las personas sabemos diferenciar entre diferentes capas de información. A pesar de que no nos les digan directamente, se nos insinúa más información, nos damos cuenta.
tenemos más información aún, pero todavía queda un igual de información que podemos poner. Podemos poner infinidad, pero conforme vayamos avanzando, lo que estamos creando ya no es un cel shading, sino un pseudo cel shading. A ver, vamos a ver un momento que han comentado. A ver, comento porque como no, Piero nos dice de cómo maneja así el brush, cómo maneja ese brush. Piero, si me estás escuchando, ¿al cuál brush te refieres? ¿Al del cel shading o al del soft? ¿Al suave o al duro? Me dices para poder explicarte. Y listo, dice, ¿cuál es la cantidad de capas que normalmente emplea? Wow, ya, esa es una pregunta. El entintado dice, ya, dame un momento, Piero, para poder responderle esto. La cantidad de capas, miren, cuando yo tengo alumnos, la cantidad de capas siempre es un tema. Siempre es un tema, la cantidad de capas. ¿Por qué? Porque hay diferentes técnicas. Lo que yo les digo es que las capas no se las cobran. Usen la cantidad de capas que necesiten. Eso sí, siempre traten de ser ordenados con las capas porque se van a perder conforme vayan avanzando. Por ejemplo, aquí nada más en esto, en este ejemplo, hay ¿cuántas capas acá está? ¿Ve? Ya se me perdió incluso una. Aquí estamos. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, la que voy a poner y seis. Seis capas solo para hacer esto. Usen las capas que tengan, que crean disponibles. No se hagan problema por eso. Ahora, sí mantengan las ordenadas. La mayoría de programas actualmente traen un sistema para ponerle color a las capas. Por ejemplo, vamos a poner esto. Fíjense aquí donde está mi mouse, a la parte derecha, aquí donde tengo las capas. Aquí está, aquí está eh, la carpeta que contiene todo esto. Vamos a poner carpeta ejemplo. E, J. Muy bien, yo tengo mi carpeta acá ejemplo. Aquí arriba hay un sistema de colores para ponerle las capas. A esta de acá le voy a poner rojo. Y ven, me lo marca como rojo. Yo sé ahora, siempre, para que no estarme perdiendo, que esta capa contiene esto. En Photoshop creo que también hay un sistema de colores para las capas. La mayoría de programas ya los tienen. Y yo les diría que lo pongan. Yo he visto, yo en una ilustración he tenido 120 capas. Otros compañeros usan 200 capas. Hay personas que, que guardan cada cambio en una capa. Ahora, ahora vamos a hablar de eso, pero no teman, si son 100 capas o 200 capas, no le tengan miedo. Sí, va a quedar un archivo grande, pero si eso les permite llegar al objetivo de lo que quieren en cuanto a la ilustración, úsenlas. No les cobran las capas. Ahora, muy bien. Eh, Piero con el entintado pregunta. Yo uso, aquí en este programa en Clip Studio, tenemos la pluma G, que es una pluma simple, que está optimizada para hacer entintado. Viene por defecto en el programa. Yo es lo que siempre trato de hacer con la gente, con los alumnos que tengo, es que usen cosas que tienen disponible y no cosas extrañas que puedan haber encontrado por ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil que siempre lo tengan disponible. Entonces, simplemente bajo al tamaño que quiero y hago mi entinta. Yo esto lo uso para rellenar, para refuerzo de línea. Tengo este de aquí que también por ejemplo, este es bien caprichoso. Si se dan cuenta, miren cómo está reaccionando y no, al final no tiene es muy caprichoso este.
pero tiene este efecto bonito de que tiene más presión. Si quieren hacerlo ustedes esto, simplemente en en la presión de tableta, en la tableta que estén usando, siempre les recomiendo. Ilustración de este tipo, cel shading, ¿pueden hacerlo con mouse? Sí pueden hacerla con mouse. Yo he visto gente que ha trabajado con mouse, pero siempre combino a que tengan tableta. A ver, Grace, ¿cuál es ese? Me dice, ¿te refieres, Grace, al pincel que estoy explicando en este momento? Sí. Es este mismo, es el G, solo que este sí, yo personalmente lo he twitcheado para que trabaje conmigo. En Photoshop voy a hablar a ver si en EduPixel en el momento que vuelvan a hacer para poder mostrarle, pero aquí les puedo mostrar cómo hacer propiedad de herramienta. Ven. Aquí tengo este de acá, que es el que yo uso. Propiedades de herramienta, tamaño del pincel, presión del lápiz. Y acá lo voy moviendo según lo que quiera. Y voy experimentando con los resultados, hasta que yo tengo el que a mí me cuadra mejor, ¿no? Y ahí vas experimentando con el que tú creas conveniente hasta que logras el que más te acomoda para el trabajo que vas a hacer. No, no todo pincel te va a servir para todo, pero puedes lograr un pincel que te sirva para la gran mayoría. Entonces te soluciona mucho esa situación de estar volviendo a experimentarlo. Entonces como que ya lo tienes guardado y siempre te va a ayudar. Claro, porque se ve este efecto, se ve bonito este efecto de poder hacer esto, ¿no? Claro. Pero esto también, por más que le twitches, también es dominio del brazo. No sé para quienes estuvieron la charla anterior, les dejé, les di un ejercicio. Eh, Creo que en EduPixel ya deben haberlo subido, o si no, voy a hablar de decirles para que lo suban, porque en esa charla les di un ejercicio, que se lo voy a repetir, ¿está bien? Que es, agarren una hoja, ya sea aquí en digital en su tableta o en papel, como quieran, agarren una hoja, pártanla en cuatro secciones, la doblan mitad y luego mitad. Claro, y es el ixo del de hacer líneas y círculos, sí. A ver, claro, hay algunos que seguro quizás no lo han visto. Y hacen esto, llenan las líneas, primera sección así, la segunda sección así, hacen aquí circulitos, traten de que siempre les salgan los circulitos del mismo tamaño. Si no les sale perfecto, no importa, están haciendo un ejercicio, pero la intención es que intenten eso. Y luego aquí, espirales, al derecho y al revés. Y así van a ejercitar su, su trazo. Ese es el principal que les digo. Hay otros, pero ese es el principal. Ese es el principal, el que sí, el que sé que les va a ayudar. Muy bien, regresamos aquí. Vamos a esto, muy bien. Aquí en esta capa le vamos a poner un poco más. Aquí nos vamos a ir hacia arriba y vamos a agregar información de luz.
Y bien, en grandes rasgos sería así. Ponerle un poquito aquí. Y ven, ya tenemos información completa respecto de eso. Vamos a poner un poco acá. ¿Para qué? Aquí está. Así se ve mejor. Y ya tenemos más información. Pasamos de algo completamente plano a algo que contiene información. Y aquí podríamos ver lo mismo que nos da, vamos a, esto. Esta información nos da que esto es así. Ahí me he olvidado algo, ahorita lo voy a poner. Pero nos da esto. Esta es la información que nos otorga. Aquí más bien voy a poner esto de aquí. Ujujú. Sí, aquí siempre hay una pequeña depresión en el brazo. Se me olvida. Ya. Pero esta es la información que nos otorga. Nos otorga la información de la forma, que es lo esencial. Entonces, mm, aquí tenemos eso. Dependiendo de lo que quieran lograr en la ilustración que están haciendo, usan uno o el otro. Por ejemplo, aquí, como necesitaba hacer transiciones suaves, usé transiciones suaves en estos elementos para aplicar y extender la forma. La lectura es suave, se tiene la información de que la forma de la cabeza es así, la forma de la frente, y bueno, el estampado, todo esto depende de qué es lo que les pidan. A mí me pidieron una ilustración de esta forma con pintado suave y se hizo así. Y bueno, acá también tengo otra, pero esta con cel shading. A ver, vamos a ver aquí cuántas capas usé, ¿ya? Ya, quizás para esto habré usado unas alrededor de 40 capas, más o menos. Sí, sí. Vamos a revisar aquí. Vamos acá. Aquí tengo estas, tengo capas de efectos. De acá. Muy bien, vamos a descomponerlo un poco. Sí, esta capa de efecto, la capa de la línea, la capa de las luces, una capa de pequeña de luz, una, una capa de sombra, de segundo nivel de sombra, una capa de sombra general y los colores base. Entonces, así es como empieza el dibujo. Se empieza a trabajar a partir de ahí y ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más
A ver, vamos a pasar a este momento. Bueno, ya son las 7, entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, aquí estoy para responderles. A ver, dice, listo. Las luces neón son soft shading, claro, sí. La capa de efectos, puedes usarla, eso no va a interrumpir en nada con el dibujo. Claro, por ejemplo, con los lobos será cel shading con una parte de soft, ¿no? Creo que o que otra, o de qué otra forma se consigue el efecto neón. No, estás en lo correcto. Normalmente, igual que aquí, para efectos, se usa, a pesar de que tu dibujo original sea soft shading, se usa para efectos los, en este caso el aerógrafo, ¿no es cierto? El aerógrafo es el que te permite hacer esas transiciones suaves. Mucho se usa para efectos, aquí también, claro, en la ilustración de los lobos también teníamos. Aquí está. De los lobos, estos aquí. Hizo toda su ilustración con cel shading y agregó efectos con el software. Incluso estas líneas son líneas sólidas y la luz que desprenden son efecto de aerógrafo. Bien, ¿alguien más? ¿Hay algo más que esto? Antes de continuar, también les digo, les recuerdo que al inicio está en el comentario fijado el grupo de WhatsApp donde van a poder informarse y estar al día con todas las charlas que trae EduPixel para ustedes. Me parece que la siguiente semana hay una no, creo que es de animación o de 3D, pero bueno, están por definirlo. Si quieren estar atento con todas las charlas, por favor, únanse al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de repaso sobre lo que han preguntado antes. El manejo del brush, les había explicado el uso del entintado y cómo manejar, todo es con la presión de la tableta. Traten de ajustarle a lo que más les sea conveniente para ustedes. La cantidad de capas, siempre usen la cantidad de capas que crean convenientes, no hay forma, a menos que ya empiece a darles un tope en la computadora con la cantidad de RAM, pero antes de eso no tienen por qué preocuparse. Hablando de eso, les recomendaría también que usen un, un lienzo. Yo uso un lienzo A4 de 2480 por 3000 y tanto, pero sé que muchas veces puede ser excesivo. Si es así, o bájenle la resolución a 144 o a 72 píxeles por pulgada, o corten a una 5. Una 5 es la mitad de una 4, pero en términos de píxeles le va a dar muy buena resolución y les va a permitir trabajar sin ningún problema. Bien, ¿alguna una consulta? ¿Hay algo más, algún comentario, algo que quieran saber? Bueno, si no hay más por el momento, les agradezco su presencia de hoy en la charla de ilustración de EduPixel. Por favor, les digo una vez más, únanse al grupo porque nos gustaría mucho tenerlos ahí y contar con su presencia en las próximas charlas. Sin más que decirles, a ver, me quedó muy claro, gracias. No sé si va mucho al caso, pero me recomienda alguna tableta como primera tableta. Ya, ya, ese también es un tema, el de las tabletas. Las Wacom son muy buenas, pero también son muy caras. Las Wacom Pro son las
Las que son calidad-precio están, creo que alrededor de $300 más o menos, las M o las Large. Entonces, hay opciones como son las Hugo o las XP Pen, que creo que las de tamaño medio están rondando alrededor de $200. Yo las he probado, son muy buenas. Sí, XP Pen es muy buena. Es más, yo dejé de usar Wacom para pasarme a Huion, porque el soporte en Wacom no era, bueno, aquí en ese tiempo no era. Creo que ya han mejorado, creo que ya tienen más soporte, pero las XP Pen y las Huion son muy buenas opciones. Si te es mucho las Large, con una Huion M que debe estar costando alrededor de $160, 160, $200 exageradamente, debe ser de más que suficiente. Es lo con lo que yo normalmente cuando tengo que ir a otro lado me llevo una, una XP Pen M y no he tenido ningún problema hasta ahora. Entonces, sí, esas son las que te recomiendo. Y si tienes un poco más de presupuesto, podrías optar por una Wacom, por una Wacom Pro. Y si ya tienes mucho más presupuesto, una de pantalla, un Screen Canvas se llama, las que son pantalla con touch, que es claro, te ahorran el tiempo de adaptarte a la tableta. Pero eso sí, a la larga tienes que tener en cuenta de que te puede fijar un poco la vista, si optas por una screen tablet, que es la pantalla con presión, trata de variarla un tiempo usar la de pantalla, un tiempo usar la tableta, porque para que cuides tu vista a la larga. Muy bien, entonces, si no hay más, les agradezco por su presencia el día de hoy. Espero que tengan un bonito domingo y inviten a más gente a través del, del link de WhatsApp a que esté en el grupo de DuPixel. Y bueno, los veo pronto, espero verlos en las siguientes charlas y que tengan un excelente domingo. Y muchas gracias por su presencia. Buenas noches, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.